Muchas bendiciones. Queremos, como siempre, dar gracias a nuestro Padre maravilloso que nos permite el compartir en este nuevo día esta palabra preciosa que definitivamente tiene para nosotros no solamente mensajes, sino tiene vida, vida para todos los que de alguna manera perseveramos en la palabra del Señor. Él nos ha dicho algo muy importante, que Él guardará en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento persevere en Él. Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevere en Él. Y es que todo lo que el Señor efectivamente nos ha dado por medio de su palabra tiene como propósito el darnos vida, el proveer para todas nuestras necesidades en este tiempo y permitirnos que efectivamente nosotros podamos asirnos o tomar todo aquello que en Cristo Jesús nos pertenece. Esa es la parte que en este tiempo nos corresponde a nosotros. Y como sabemos y estamos repasando, todo esto es accesible para nosotros por medio de la fe en Cristo. Y de ahí que la fe es infallable, la fe es definitivamente un ingrediente básico para que nosotros podamos recibir todo lo que nuestro Padre maravilloso nos ha regalado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a hacer una oración para arrancar en esta mañana y permitir que el Espíritu Santo pues nos dé la luz y la sabiduría que requerimos para poder recibir en nuestro corazón esta palabra de vida. Bendito Padre, queremos darte gracias en esta mañana por lo maravilloso que tú eres. Queremos agradecerte por tu amado Hijo Jesucristo, porque por medio de él tenemos acceso a tu gracia y a tu obra preciosa y maravillosa. Queremos agradecer, Señor, cada cosa que en Cristo nos ha sido dada y sabemos, Señor, que aún no conocemos ni siquiera la superficie de todo lo que Cristo es y significa para nosotros. Queremos en esta mañana solicitar que tu Espíritu Santo nos dé luz y sabiduría, que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender las profundidades de todo aquello que nos has regalado en Cristo Jesús y por sobre todo, Señor, más allá de nuestra comprensión, podamos hacer nuestro y entrar en la realidad de lo que Cristo es. Que en este tiempo podamos acceder a todos sus beneficios. Ahora es cuando necesitamos tu provisión, tu palabra, tu amor, tu consejo y necesitamos, Señor, tu bendición. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos las gracias y te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Muy Amén. bien, mis hermanos. La palabra de Dios normalmente siempre nos está exhortando a que seamos diligentes en cuanto a el extraer de ella todo lo que nosotros efectivamente necesitamos. Es decir, el Señor por medio de su palabra nos ha entregado respuesta, provisión, sanidad, liberación de todo aquello que tú y yo hoy necesitamos. Muchas veces no accedemos a esa provisión en función de que no somos muy diligentes, que digamos. Cuando la Escritura nos habla de que nosotros nos tenemos que exhortar, como hablábamos la semana pasada, ¿no es cierto? Exhortar a permanecer en la palabra de gracia de nuestro Señor. Es lo que nos queda a nosotros los hermanos. Pero más allá de que nosotros nos podemos exhortar, resta que cada uno de nosotros comience a ser más diligente en buscar aquellas respuestas que ya nos han sido dadas a nosotros para cada circunstancia y situación de nuestra vida por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto lo tenemos nosotros tipificado y como alcance a través de su palabra santa. Y por eso es que la Escritura permanentemente a través de los apóstoles nos habla de que efectivamente tenemos que dar tiempo a las cosas que son del Espíritu, porque en esta misma medida vamos nosotros a obtener las respuestas que necesitamos. Si en algo debemos ser diligentes, ¿verdad? No es en ser obedientes,
sino en ser lo suficientemente pragmáticos y prácticos en el sentido de buscar las respuestas que Dios tiene para nuestra vida, porque en ellas inclusive se encuentra la perspectiva de ser más obedientes a la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, justamente Hebreos está explicando a sus oyentes, ¿verdad? Esta salvación maravillosa que nos ha sido otorgada a través de Jesucristo. El libro de Hebreos tiene muchísimo condumio, muchísima alimento sólido, ¿verdad? Y específicamente era una carta que estaba dirigida hacia los que conocían de la ley, hacia los propios judíos. Pero sin embargo, ¿verdad? Esto tiene para nosotros una tremenda connotación porque nos demuestra lo que Cristo es para nuestra salvación. Lo que Cristo era para la salvación de los judíos, lo que Cristo es para la salvación de los gentiles. Y es por esto importante que repasemos algunos temas que en la Escritura se encuentran allí, escritos permanentemente para que de alguna manera podamos ir reflexionando. Y en el capítulo 2 del libro de Hebreos, donde queremos de alguna manera hoy sacar nuestra enseñanza, nuestra charla, dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 4. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, está hablando hacia los hermanos, ¿no? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hasta allí. Entonces, mire que aquí hay una exhortación a los hermanos, hay una exhortación a usted y a mí por parte del apóstol. Se dice que esta epístola también fue escrita por el apóstol Pablo. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia, capítulo 2, versículo 1, atendamos las cosas que hemos oído. Primero, allí nos vamos a enfocar un poco, que atendamos las cosas que hemos oído, las cosas que hemos oído. Es decir, las cosas que hemos oído y que tienen que ver directamente con la salvación, con la gracia, con la obra de Jesucristo a nuestro favor. Son cosas que tienen que ser necesariamente, dice la Escritura, repasadas con mayor diligencia. Las cosas que hemos oído todavía se quedan cortas en cuanto a exprimirles la vida, las respuestas y la provisión que hay en ellas para nosotros, ¿verdad? Todavía estamos muy lejos de sacar todo aquello que el Señor ha dispuesto que a través de ellas nosotros podamos obtener. Y es por esto que las cosas que hemos oído es necesario que con más diligencia, fíjate, es necesario que con más diligencia las atendamos, que con más diligencia las atendamos. Entonces, primero aquí nos habla de las cosas que nosotros hemos oído. Y la verdad es que las cosas que nosotros hemos oído son maravillosas, pero todavía no le hemos sacado el provecho que debemos sacarlas porque, ¿verdad? Es necesario que con más diligencia las atendamos. Y ahí es donde efectivamente viene nuestra primera exhortación el día de hoy. ¿Qué tan comprometidos, qué tan diligentes, qué tan interesados estamos nosotros en la Escritura y en la palabra de Dios? Muchos de nosotros tenemos a la palabra de Dios como una simple lectura. Pero esa simple lectura, más allá de que, pues,
es mejor algo que nada. La palabra del Señor va mucho más allá y nos dice que las cosas que nosotros hemos oído requieren, es necesario, es imprescindible el que las atendamos con más diligencia. ¿Por qué? Porque en el enfoque, en el discernimiento, en el estudio de lo que el Señor nos da, efectivamente es que nosotros vamos a extraer lo mejor que Él tiene previsto y provisto para nosotros. Hermanos, si nosotros pudiésemos entender que en su palabra realmente tenemos la respuesta de Dios a todas nuestras debilidades, a todas nuestras necesidades, a todas nuestras incapacidades, seríamos efectivamente diligentes al punto que lo primero que estaríamos haciendo en cuanto a la inversión de nuestro tiempo sería darle más atención, ¿verdad? Y más diligencia al estudio de la palabra de Dios. Porque allí, ¿verdad? Vamos efectivamente a extraer los beneficios que Dios ha determinado para ti y para mí. Muchos de nosotros hoy estamos padeciendo circunstancias difíciles, dificultades, problemas, hambre, enfermedades, situaciones económicas, cualquier circunstancia que estemos viviendo. Para todo aquello, efectivamente, el Señor nos ha dado una respuesta. La respuesta está en las riquezas que hay en Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura categóricamente, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjate, nuestro Dios va a suplir todo lo que nos falte, no conforme a nuestras riquezas, sino conforme a sus riquezas. Y sus riquezas se encuentran en Cristo Jesús. Y la palabra que nosotros hemos oído, de acuerdo a lo que estamos mirando aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? Las cosas que hemos oído, la palabra que hemos oído, que es tocante a su amado Hijo Jesucristo, nos introduce en todas las riquezas de Cristo que nos han sido legadas a nosotros. Nosotros hemos sido hechos herederos juntamente con Cristo. Nosotros tenemos herencia juntamente con Cristo. Es decir, todo lo que a Cristo le pertenece, todas las bendiciones que le han sido entregadas por nuestro Dios a nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos han sido entregadas a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido colocados por nuestro Dios en Cristo Jesús. Nosotros fuimos colocados en Cristo Jesús. Nosotros fuimos por nuestro Padre colocados en la semejanza de la muerte de Jesucristo, en la semejanza de la sepultura de Jesucristo, lo cual significa que nuestra vieja vida, nuestra vana manera de vivir, nuestra transgresión y nuestro pecado fue crucificado directamente con Cristo Jesús, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer nuestro por medio de la fe. Todo en la escritura se hace nuestro o nos apropiamos de aquello por medio de la fe. Siempre la fe es el ingrediente, ¿verdad? Sine qua non que tiene que estar en nuestra relación con el Señor para poder extraer todas las bendiciones que Él nos ha dado. ¿Sí? Es decir, la fe no es milagrosa, el que es milagroso es Cristo. Nosotros tenemos acceso al milagroso Cristo, acceso a la bendición de Cristo, acceso a la sanidad que Cristo es, acceso a la provisión, a la liberación que Cristo es para nosotros por medio de la fe. Cuidado que vamos a tener fe en la fe. Aquí no es un tema de tener fe en la fe. Aquí es un tema de tener fe en Cristo, porque Cristo es el dador de todas las cosas. La fe simplemente es un vehículo o una llave, ¿verdad? Que nos abre las puertas, ¿verdad? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de todas sus riquezas. Entonces, las cosas que hemos oído, dice la Escritura. Hermanos, ¿qué estamos nosotros haciendo con las cosas que hemos oído? Las cosas que hemos oído las estamos guardando en algún rinconcito por allí de nuestro recuerdo. Las cosas que hemos oído las estamos de alguna manera pasando por alto o ya nos hemos olvidado de algunas de ellas.
Las cosas que hemos oído, de alguna manera simplemente las oímos y después las dejamos pasar para ver si por ahí en algún momento escuchamos alguna otra cosa. Pero fíjate lo que dice la Escritura. Es necesario que con más diligencia, es necesario que con más diligencia. La palabra diligencia en el griego, ¿verdad? Se escribe perisoteros, que significa más superabundantemente, más abundante, con mucho más deseo, fíjate, con mucho más deseo, con más diligencia. Es decir, aquí el escritor lo que nos está diciendo y el espíritu es que es necesario que con mucho más deseo, con muchas más ganas, nosotros atendamos las cosas que hemos oído. Porque muchas veces nosotros venimos a la escritura sin muchas ganas, la verdad. Venimos porque tenemos que cumplir un requisito, venimos porque tenemos que leer la Biblia. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es rápidamente leernos un salmito o leernos un pequeño pasaje. Una vez que nos hemos leído, no nos detenemos, no discernimos, no volvemos a repasar, no entendemos o no queremos entender el contexto, no estamos muy acostumbrados al estudio en general, peor al estudio de la palabra, a pesar de que la realidad de todo esto, hermanos, es que cuando hay algo que a nosotros nos interesa, y esto le aseguro que también es realidad en su propia vida, cuando hay algo a nosotros que nos interesa, realmente nosotros ponemos allí nuestra cabeza y nuestro corazón. Si nosotros vemos un artículo cualquiera, tocante a cualquier actividad o cualquier cosa, que a nosotros nos despierta interés, tú dejas las cosas a un lado y buscas información, te enfocas en aquello, investigas, compras algo relacionado con aquello, no tienes ningún empacho en, de alguna manera, hacer tu mejor esfuerzo por extraer lo mejor de ese conocimiento, de esa información y de ese entendimiento. La pregunta es, ¿por qué nosotros no tenemos ese mismo deseo cuando efectivamente venimos a la Escritura? Es porque justamente, ¿no es cierto?, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es decir, porque nosotros todavía, más allá del concepto, no necesariamente estamos apreciando las cosas que hemos oído. O tal vez las cosas que hemos oído todavía para nosotros no suenan tan interesantes. Y a veces sucede porque como a nosotros en nuestro ambiente religioso se nos ha vendido religión, hermanos, ¿qué de interesante puede haber, por ejemplo, cuando hoy todavía se sigue predicando permanente y continuamente el pecado en nuestras iglesias, por ejemplo? Para nosotros, creo que no es nada raro que de alguna manera alguien intente demostrar que somos pecadores. Porque la verdad que si somos honestos, vamos a entender que somos pecadores, que pecamos. Pero muchos de nosotros escuchamos permanentemente el hecho de fijarnos en el pecado para que intentemos hacer algo por él y ver cómo somos capaces de poder deshacernos del pecado. Y claro, muchas personas con todo el deseo y el anhelo que existe en el corazón de no pecar, insisten en tratar de vencer el pecado a través de sus propias capacidades, dejando a un lado, por ejemplo, la obra que Cristo ya hizo a nuestro favor, en el cual la escritura en Isaías 53 nos dice claramente que Él pagó por todos nuestros pecados y nuestras transgresiones. Cuando la escritura dice que Él pagó por nuestros pecados y por nuestras transgresiones, parece que Él no ha pagado por los míos, porque yo estoy intentando pagar por ellos, cuando Cristo ya pagó por mis pecados y por mis transgresiones, cuando Cristo ya sufrió por mis pecados y mis transgresiones. Entonces, a veces la palabra o este tipo de palabra o estas cosas que hemos oído, no las hemos oído suficientemente en el espíritu. Y todavía, cuando se nos conmina a nosotros
a que por nuestros propios méritos, por nuestras propias capacidades, por nuestra propia justicia, intentemos demostrarnos al Señor santos y justos. Muchos de nosotros hasta perdemos interés porque nos damos cuenta que intentamos y finalmente le terminamos fallando a nuestro Señor. Las cosas que hemos oído, dice aquí la Escritura. ¿Qué hemos escuchado? ¿Gracia? ¿Hemos escuchado gracia o hemos escuchado juicio o condenación? Porque lamentablemente todavía hoy se escucha mucho juicio y mucha condenación. Y el Señor Jesucristo nos dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino yo he venido para que el mundo sea salvo por mí. Y la palabra salvo ya sabemos que es la palabra sotería, para que el mundo sea sanado por mí, para que el mundo sea libertado por mí, para que el mundo sea provisto por mí. Esa es la palabra sotería, ¿verdad? ¿Qué significa salvación? El Señor Jesús no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvar al mundo. Pero muchos de nosotros, por ejemplo, las cosas que hemos oído, tal vez no van todavía alineadas con lo que el Señor nos ha dicho a nosotros, el propósito por el cual Él ha venido a este mundo. Mira, el Señor vino a este mundo básicamente para ser la respuesta a tus más íntimas necesidades. Todas aquellas cosas que de alguna manera hoy te son esquivas, todas aquellas circunstancias, situaciones de cuerpo, de emoción, externas, materiales, espirituales que te son esquivas, que te causan dolor, que te causan aflicción, que te causan escasez, que te causan enfermedad. Todo aquello es la respuesta, ¿verdad?, que Dios tuvo para ti y para mí con su gracia y su misericordia, enviando a nuestro Señor y Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestra sotería. Esas son las cosas que nosotros hemos oído. Las cosas que nosotros hemos oído es que todavía nosotros tenemos que efectivamente ganarnos el favor de nuestro Dios, ganarnos la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ganarnos la salvación. Y la Escritura es tan clara, ¿no?, que nos dice que efectivamente nuestra salvación no es por obras de justicia, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por medio de la fe. Y la fe no es algo nuestro, la fe es un don de Dios. La fe es un don que efectivamente nos es regalado por nuestro Señor y por nuestro Salvador Jesucristo. Entonces yo creo que lo primero que la Escritura aquí nos quiere mostrar, hermanos, es cuáles son las cosas que hemos oído. Porque si las cosas que hemos oído no son las cosas correctas y estamos creyendo incorrectamente, entonces vamos a vivir incorrectamente. Pero si las cosas que hemos oído son las cosas correctas, y las cosas correctas tienen que ver directamente con la gracia que Jesucristo es para nuestra vida. Las cosas correctas tienen que ver todas con Jesucristo. La Escritura nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Mira, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad tienen un nombre y apellido. Se llaman Jesucristo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se encuentran encerradas, encapsuladas en Jesucristo. Y tú y yo, lo que necesitamos en este tiempo, insistentemente, lo que necesitamos en este momento de una manera absoluta es o son las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, porque allí está la respuesta de Dios para nuestra vida. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son aquellas cosas que echan fuera todas aquellas cosas que pertenecen a la muerte, a la impiedad, al pecado, a la carne, a Satanás y a nuestro viejo hombre. Porque todo va de alguna manera de la misma forma. Entonces, es por esto que es necesario que con más diligencia, fíjate, ¿por qué nos reunimos nosotros los domingos a estas charlas? ¿Por qué nos unimos? Porque aquí conocemos cosas,
recibimos nuevas cosas, porque aquí nos dedicamos un poco más a discernir, a estudiar, a comprender, a penetrarnos en las profundidades de nuestro Padre. Ahora de aquí nosotros debemos salir con esperanza, porque aquella predicación que de alguna manera trae para nosotros condenación, muerte, y venimos por lana y salimos trasquilados, no viene de nuestro Padre, porque nuestro Padre es como, ¿verdad?, la figura del padre del hijo pródigo. Él no se fija en nuestros pecados. Ahora, ojo con esto. Eso no quiere decir que a él no le importa que pequemos. Cuidado, estamos entendiendo mal el mensaje. Al Señor, a nuestro Padre, por supuesto que quiere que no pequemos. Pero para que no pequemos, Él nos ha dado una nueva vida en la cual nosotros tenemos acceso a la santidad, a la justicia y a la verdad de Dios. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que oír. Nuestro Padre, para que no pequemos, nos hizo nuevas personas, nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Tú has escuchado que eres nueva criatura? Si eres nueva criatura, esa nueva criatura es en la que te tienes que enfocar. Esas son las cosas que hemos oído, no en el viejo hombre que todavía puede tener fallas. No en el viejo hombre que todavía puede de alguna manera ser esclavo de algún pecado. No del viejo hombre que todavía tiene una inclinación a malos pensamientos. No del viejo hombre que todavía tiene inclinación a querer agradar a Dios por sus propios méritos. No al viejo hombre que está dispuesto a una y otra vez rasgarse las vestiduras para intentar ser justo delante de Dios, olvidando la justicia de Jesucristo. ¿Cuáles son las cosas que nosotros, hermanos, hemos oído? Porque si nosotros estamos aceptando las cosas que estamos oyendo, las cosas que vienen del Espíritu, y escuche bien, las cosas que debemos aceptar son las cosas que vienen de Jesucristo, porque no hay otra base, no hay otro fundamento, sino Jesucristo es el fundamento. Y Jesucristo es gracia, Jesucristo es amor, Jesucristo es perdón, Jesucristo es vida, Jesucristo es el pago de nuestros pecados, Jesucristo es la muerte de nuestra muerte, Jesucristo es nuestra obediencia, nuestra santidad, nuestra justicia, nuestra verdad. Jesucristo es nuestro amor, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra paciencia, nuestra benignidad, nuestra bondad, nuestra fe, nuestra templanza, nuestro dominio propio. Qué lejos todavía estamos de que, por supuesto, todo aquello, ¿verdad?, se exprese a través de nuestra propia vida. Porque sí, todavía hay en nosotros ira, coraje, malos pensamientos, impaciencia y mil cosas más. Todavía hay. Pero si nosotros atendemos con mayor diligencia a las cosas que hemos oído, fíjate lo que dice aquí la Escritura, debemos hacerlo con mayor diligencia, debemos nosotros con mayor diligencia atender a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos deslicemos, no sea que nosotros efectivamente no estemos permaneciendo en la gracia que el Señor Jesucristo nos ha sido dado, por medio de la cual efectivamente obtenemos las bendiciones, obtenemos las respuestas, obtenemos el favor de Dios. Qué maravilloso es saber, hermanos, que yo obtengo el favor de Dios por la obra que Cristo hizo a mi favor y no por mis propios méritos. Eso a mí al menos me libra, me libera, me da tranquilidad, me da seguridad de no confiar en mí mismo y en mis propias capacidades. Y bien sabía mi padre que yo era incapaz de, por mis propias capacidades, poderlo agradar, y por eso me envió a Jesucristo. Entonces, las cosas que hemos oído o las cosas que estamos oyendo son tan importantes, ¿verdad? Porque en ellas, si es que son las correctas, y las correctas tienen que ver con la gracia que es en nuestro Señor y Salvador Jesucristo para ti y para mí, pues en esas cosas es importante que con más diligencia las atendamos. ¿Para qué? Para que no nos deslicemos, para que nos mantengamos firmes en la fe, para que nos mantengamos firmes en nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Así que, hermanos, en primer lugar, esta necesidad, estas ganas de buscar más del Señor. Es evidente, ¿no es cierto?, que si nosotros estamos escuchando gracia, estamos escuchando palabras de amor, de restauración, de restitución, palabras de vida y palabras como bálsamo a nuestro corazón, vamos a estar más interesados en esta palabra, en las cosas que hemos oído. Pues, ¿quién no quiere realmente escuchar que nuestro Señor Jesucristo apareció para deshacer en nosotros las obras del diablo? Para deshacer en nosotros todas aquellas cosas que nos tienen esclavos, que nos tienen presos, que nos tienen escasos, que nos tienen enfermos, que nos tienen tristes. Para eso apareció el Señor Jesucristo en nuestra propia vida, no para que sigamos enfermos, no para que sigamos tristes, no para que sigamos escasos. Ahora, la enfermedad, la tristeza y la escasez van a tocar a nuestra puerta, pero ahí es donde efectivamente yo accedo a los beneficios de Él por medio de la fe. Allí es donde yo no acepto lo que me dice el enemigo, no acepto lo que me dice el mundo, no acepto lo que me dice mi mente carnal, sino que yo acepto lo que me dice la palabra del Señor. Yo acepto lo que me dice Jesucristo. Yo acepto lo que me dice mi Padre. Y mi Padre me dice que mi Señor y Salvador se entregó a sí mismo por mis transgresiones. Así que todo está pagado. Eso dice mi papá. Todo está pagado. Ahora, la diferencia está entre que, por supuesto, yo crea o no crea, o tenga acceso o no acceso a aquello. Y es por esto que, para que nosotros podamos entender más, podamos recibir más de esa riqueza de la palabra de Dios, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Hermanos, no basta simplemente con leer. No basta simplemente con escuchar una predicación. Ayuda. Pero aquí la Escritura nos habla particularmente a cada uno de nosotros. Es necesario que con más diligencia, es necesario que con más deseo, es necesario que más fuertemente atendamos. Pero esto es para ti y para mí. ¿Cuánto de esto hoy el Señor Jesucristo nos exhorta? Y fíjate que mucho de lo que nos estamos perdiendo, y tal vez el Señor lo que nos quiere decir hoy, no tal vez seguro, el Señor nos quiere decir hoy que muchas de las circunstancias que hoy todavía nosotros no hemos resuelto en nuestra propia vida es porque no estamos atendiendo diligentemente a las cosas que Él tiene dichas para nosotros o a las cosas que ya Él nos ha dicho a través de la Escritura, a través de las predicaciones, a través de ciertos libros o a través de ciertos hermanos o personas que de alguna manera nos han mostrado cosas correctas que tienen que ver directamente con esta gracia de Dios. ¿Y para qué? Para que efectivamente la Escritura nos muestra aquí que el Señor lo que busca es que nosotros estemos en posesión permanente y continua de todas las riquezas de Cristo. Las riquezas de Cristo nunca se acaban. Todo lo maravilloso que nosotros hayamos podido haber conocido de Cristo se queda corto porque fue una pequeña sombra de la grandeza que Él es. Así que todavía nos falta muchísimo más por descubrir, muchísimo más por extraer de esta palabra viva y eficaz. Así que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. A veces, como decíamos la semana pasada, cuando ya nosotros escuchamos algo repetitivo, ya como que se nos vuelve costumbre y parece que ya lo sabemos, ya lo conocemos y ya no somos tan diligentes porque como ya entendemos que ya sabemos, entonces no nos enfocamos otra vez en aquello. Pero fíjate, a mí la experiencia me dice que a veces hay pasajes por los que paso que ya había pasado muchas otras veces, en donde había visto cosas y después pues ya como vi esas cosas las paso rápidamente porque ya vi unas cosas que ya más o menos las tengo en la cabeza. Pero cuando otra vez me enfoco en lo mismo,
y otra vez me doy la vuelta por el contexto de lo que efectivamente estoy leyendo, siempre el Señor me aclara cosas, me muestra nuevas cosas y permite que yo efectivamente extraiga muchas más perlas de las que yo creía que había. Hermano, en cualquier parte de la Escritura, específicamente en aquellas partes en donde nosotros no tenemos entendimiento, es en donde está el oro puro. El oro puro. Lo que pasa que para extraer el oro puro necesitamos cavar con fuerza, necesitamos trabajar con maquinaria especial, necesitamos darle nuestro tiempo. Y esto es en buen romance lo que la Escritura nos está diciendo aquí del que nosotros con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Todavía no hemos sacado todo lo que una palabra de nuestro Señor Jesucristo nos haya dicho, porque es más profundo de lo que entendemos. Mira, una cosa es la revelación, que esa es una bendición, porque tienes la palabra de Dios, tienes la revelación, pero una vez que viene la revelación, el Señor no se conforma con la revelación. Él quiere que tú entres en la experiencia de lo que te reveló. Y la experiencia significa la realidad de lo que Dios ha dicho. La realidad de lo que Dios ha dicho. Y esa realidad lo que va a hacer es mantenerte firme, porque nadie te va a poder mover de esa posición. Ya que tú has podido experimentar, comprobar en ti mismo la realidad de la palabra de Dios. A esto es que el Señor quiere que nosotros lleguemos, y cuando Él nos dice que Él quiere que nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, es a la estatura de la realidad de la experiencia de Cristo para ti, para mí. Y muy bien, la palabra nos dice que así como nosotros llevamos la imagen del terrenal, de la misma manera llevaremos la imagen del celestial. Eso es experiencia, eso no es conocimiento. Eso es disfrute de todas las buenas cosas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es estar en posesión, ¿verdad? Y en la experiencia y en el goce de todo aquello que el Señor efectivamente nos ha dado para que nosotros podamos vivir en este tiempo y recibir anticipos de las cosas eternas que el Señor nos ha regalado. Entonces el Señor no quiere que nos deslicemos, es decir, el Señor quiere que nos mantengamos fieles y firmes, que nos mantengamos inamovibles en la posición que Él nos ha colocado en Cristo para que recibamos bendición tras bendición. Por eso que la Escritura nos habla de que el Señor nos lleva de victoria en victoria. Esto es, que nos lleva de victoria en victoria, que nos lleva de gloria en gloria. Gracia sobre gracia. Esto no tiene fin, es interminable. Así que imagínate, recién estamos nosotros arrancando en el conocimiento de nuestro Señor, cuánto todavía, ¿no es cierto?, tenemos efectivamente por extraer. Y mira lo que dice aquí el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahora fíjate, qué tan importante es escuchar, porque para muchos, por ejemplo, ya cuando escuchan este versículo, ya sienten en su corazón un golpe de condenación, un golpe de temor, un golpe de miedo y un golpe de condenación. Vuelve a leer, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, el versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? A simple vista, ¿qué parece? ¿A qué te huele? ¿A qué te sabe este versículo? A simple vista, este versículo sabe a condenación, sabe a temor, sabe a desobediencia, a transgresión y a justa retribución. A eso sabe. Y de hecho, el versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros de qué? ¿Cómo escaparemos nosotros del infierno? ¿Cómo escaparemos nosotros
si descuidamos una salvación tan grande? Dice el Señor. Fíjate, a simple vista, si nosotros pasamos por alto detalles de lo que el Señor nos quiere decir aquí, si no somos diligentes para estudiar un poco más, nos vamos a perder algo muy importante. Yo quisiera que veamos aquí dos cosas importantes. Por ejemplo, en el versículo 2. El versículo 2 nos está hablando de la palabra dicha o dada por medio de los ángeles. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Aquí está hablando de la ley. La Escritura nos muestra que la ley fue dada por medio de ángeles. Aquí está hablando de la ley. Aquí está hablando que si la ley fue dada por medio de los ángeles y toda transgresión a la ley y toda desobediencia a la ley recibió justa retribución, aquí lo que la Escritura nos dice es que los ángeles lo que trajeron fue palabra de Dios, porque los mandamientos fueron dados por Dios, pero por medio de los ángeles. Y eso a través de un profeta, el cual todos sabemos que fue ¿quién? Moisés. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí la Escritura dice que la palabra de Dios fue tan firme que cuando nosotros hablamos de la ley, cuando nosotros estamos bajo la ley tiene como propósito básicamente juzgar. La ley tiene como propósito básicamente culpar, condenar toda transgresión y desobediencia. Para eso es la ley. La ley moral, la ley de los mandamientos de Dios, la ley civil. La ley tiene un propósito: condenar y juzgar toda transgresión y desobediencia. La ley tiene como propósito el que el infractor de ella reciba una justa retribución. Eso significa, hermanos, que nosotros tenemos dos maneras de caminar, y ya lo vamos a ver también en el versículo 3. O estamos bajo la ley, y cuando estamos bajo la ley, efectivamente toda transgresión y desobediencia recibirá justa retribución, es decir, no tenemos salida. Yo me ponía a pensar aquí, porque aquí cuando está hablando de la ley, no está hablando de la justa retribución que reciba la obediencia. ¿Por qué la Escritura pone énfasis en que toda transgresión y desobediencia reciba justa retribución y no pone énfasis en que toda obediencia y que todo cumplimiento de la ley reciba justa retribución? ¿Por qué pone énfasis en la transgresión y en la desobediencia y no en la obediencia y en la justicia? Por una muy sencilla razón, porque la Escritura dice que no hay bueno ni siquiera uno, que todos a una nos hemos desviado, que no hay quien haga el bien, que no hay quien busque a Dios, que todos nos hemos efectivamente perdido como ovejas, ¿verdad?, por el camino. ¿Qué significa aquello? Que si es que nosotros fuésemos buenos y fuésemos capaces de cumplir a rajatabla la ley, entonces no debería existir la ley. Hay ley a causa de la capacidad potencial de pecar que tenemos aquellos que estamos bajo la ley. Entonces aquí la Escritura nos dice que la palabra dada por medio de los ángeles, es decir, la ley de Moisés, ¿verdad?, fue tan clara que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y ahí viene la parte importante, la que nos interesa. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, por el un lado está la ley y por el otro lado está la salvación tan grande. Por el un lado tenemos a la ley y por el otro lado tenemos a la salvación tan grande, que es la gracia de Dios. Por un lado está la ley
que juzga, que sentencia toda desobediencia y justa retribución. No hay vueltas que darle. Cuando estamos bajo la ley, no tenemos escapatoria porque la ley nos va a juzgar y la ley efectivamente nos va a acusar y la ley nos va a condenar. No hay escapatoria. Sea la ley moral, sea la ley de Dios o la ley de los mandamientos, o aún puede ser la ley civil, siempre la ley lo que va a poner en evidencia en nosotros es nuestra maldad y nuestro pecado, porque por medio de la ley es el conocimiento de nuestra maldad, de nuestra impiedad, de nuestro pecado. Es decir, la ley lo que demuestra es que somos pecadores, porque si no fuésemos, no necesitaríamos ley. Entonces aquí el versículo 3 nos dice, al contrario, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Muy bien, la salvación tan grande ya no tiene que ver con la ley, sino con la obra de Jesucristo a nuestro favor. ¿Qué muestra esa salvación tan grande? La obra que Cristo hizo a nuestro favor, ¿verdad? La Escritura lo que nos está diciendo aquí en este versículo es cómo escaparemos nosotros de la justa retribución que deberíamos pagar por nuestras desobediencias y transgresiones, si no lo hacemos por medio de la salvación tan grande que nos ha sido dada y anunciada por el mismo Señor Jesucristo. Así que, si quieren lo repito, fíjate, lo que dice este versículo, y usted chequelo ahí claramente, es ¿cómo escaparemos nosotros de la justa retribución que deberíamos pagar por nuestras desobediencias y transgresiones, si no lo hacemos por medio de la salvación tan grande que nos ha sido dada y anunciada por el mismo Señor Jesucristo? Es decir, la ley fue dada para que toda transgresión y desobediencia reciba justa retribución. Así que si nosotros, hermanos, no estamos bajo la salvación tan grande que es bajo la gracia de Dios, no estamos cubiertos bajo la obra redentora de Jesucristo a nuestro favor, no estamos cubiertos por el hecho de, como dice, por ejemplo, 1 de Juan 3:5, y vosotros sabéis que Él, hablando de Jesucristo, se manifestó. ¿Para qué se manifestó Jesucristo? ¿Para qué vino el Señor Jesucristo a hablarnos de esta salvación tan grande? ¿Para qué Él vino en persona? Dice, y nosotros sabemos que Él se manifestó a fin de quitar los pecados. Los pecados que, de acuerdo con la ley, a nosotros nos tienen que merecer una justa retribución de parte de Dios. Es decir, nos tienen que merecer enfermedades, nos tienen que merecer condenación, nos tienen que merecer escasez, nos tienen que merecer tristeza, nos tienen que merecer estrés y ansiedad y todo lo que viene por eso, por nuestros pecados. Dice que el Señor Jesucristo se manifestó a fin de quitar nuestros pecados o a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. En Cristo no hay pecado. No te olvides que la Escritura nos dice que si alguno está en Cristo, ¿quiénes somos? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y en otro versículo la Escritura nos dice, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la Escritura dice que en Cristo no hay pecado. Es decir, el que ahora vive en mí, el nuevo hombre, la nueva persona, la nueva creación, no tiene pecado, porque todo aquel que es nacido de Dios no peca y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y significa que tú y yo tenemos a alguien dentro de nosotros que ya no peca y no puede pecar porque es nacido de Dios, y a ese es que yo le creo. A este es el que se refería el apóstol Pablo cuando dijo, conozco a un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, Dios lo sabe, que fue llevado al tercer cielo, y que conozco al tal hombre que le fueron dadas a conocer y a entender palabras inefables que ningún otro ser humano las puede comprender. Dice, de ese hombre me gloriaré. Ese hombre es el nuevo hombre que tú y yo tenemos dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestro corazón. Ese es el renacido, ese es efectivamente parte de la nueva creación, es el ciudadano del cielo.
que ahora mora y vive en ti. Esta es la salvación tan grande que el Señor te dio, en la cual tú quieres que profundices, que conozcas a ese hombre, que experimentes a ese hombre, que vivas a ese hombre, que escuches a ese hombre. Al apóstol Pablo se le dio la revelación de ese hombre, y el Señor quiere que ese hombre sea revelado en nosotros también. El tema pasa por el hecho de, no que si lo queremos, es que si estamos dispuestos a pagar un precio. ¿Y cuál es el precio? Lo que dice efectivamente al principio. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, para que más bien estemos más fuertes, entendamos más quiénes somos en Cristo y no nos deslicemos y no volvamos otra vez de la ley. Cuando la Escritura habla de deslizarse, habla de moverse de una posición. El cristiano o el ser humano o el hombre tiene dos opciones para poder caminar en este mundo: bajo la ley o bajo la gracia, bajo la carne o bajo el espíritu, que se muestra en otros versículos. Cuando tú no estás caminando bajo la gracia, y caminar bajo la gracia significa caminar bajo la provisión permanente y continua de Dios para todas tus necesidades, incluido el perdón de todos tus pecados, incluida la obediencia. Mira, hay algo maravilloso, por ejemplo, porque a veces muchos nosotros confundimos el tema de la obediencia y nosotros decimos que debemos ser obedientes, que nosotros debemos ser obedientes a Dios. Y sí, en un sentido sí debemos ser obedientes. Pero a mí sí me gustaría que, por ejemplo, leamos en el libro de Romanos 5:19 lo que nos dice tocante a la obediencia. Fíjate, aquí nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿cuál fue ese hombre que desobedeció? Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Nosotros fuimos constituidos, los muchos somos todos los hombres que salimos de ese hombre. Los muchos hombres que salimos de ese hombre, a eso se refiere con los muchos. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién es el que desobedeció aquí? ¿Recuerdan ustedes quién fue el que desobedeció primero? ¿Recuerdan ustedes quién fue la cabeza de nuestra primera humanidad? Pues sí, don Adán. Don Adán fue la cabeza de nuestra primera humanidad. Y don Adán aquí dice que desobedeció, porque así como por la desobediencia de Adán, los muchos que salimos de Adán, fuimos constituidos pecadores. Fíjate por qué tú y yo somos pecadores. Flaco favor que nos hizo Adán. Adán nos dio pecando para todos. Adán pecó y nos traspasó el pecado, la maldad y la naturaleza pecaminosa a todos los seres humanos. Dice que todos fuimos por Adán constituidos pecadores. ¿Sabes por qué tú eres pecador? Por el pecado de Adán. Tú no eres pecador por tu propio pecado. Tú eres pecador por el pecado de Adán. Es decir, tú naciste de Adán pecador. Por eso dice la Escritura así que, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos que salieron de ese hombre. Aquí no dice así, pero dice, los muchos fueron constituidos. Ese es los muchos que salieron de Adán. Es decir, los todos que hemos salido de Adán, fuimos constituidos pecadores. Fíjate el flaco favor que nos hizo Adán. Así que tú eres pecador porque tu cabeza pecó. Y porque tu cabeza pecó, efectivamente tú has sido constituido pecador. Pero este no es el punto más importante. Mira la segunda parte, dice así también, de la misma manera, igualito. Así también, de la misma manera, igualito. No hay ninguna diferencia. Dice, por la obediencia de uno. ¿Quién fue el que obedeció? ¿Quién fue el que obedeció? ¿Cuál es ese uno que obedeció? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así también por la obediencia de uno, los muchos que saldremos de Él, los muchos que somos renacidos de Él, los muchos que creemos en Él, los muchos que tenemos fe en Él. Dice, serán constituidos justos. Ahora, ¿por quién somos nosotros obedientes?
Nosotros somos obedientes por la obediencia de Cristo. Así como fuimos desobedientes por la desobediencia de Adán, ahora somos obedientes por la obediencia de Cristo. Es decir, Dios imputa la obediencia de Cristo a nuestra obediencia. Yo soy obediente porque Cristo fue obediente. Así como yo he sido desobediente porque Adán fue desobediente, yo soy obediente porque Cristo ha sido obediente. Esa es la obediencia a la cual se refiere la Escritura. No se refiere a tu obediencia, porque cuando tú obedeces a Cristo, entonces la obediencia de Cristo va a aparecer en ti. Porque así como es la raíz, son los frutos. Si nuestra primer raíz en Adán era desobediencia, entonces nuestros frutos eran frutos de desobediencia. Pero si nuestra nueva raíz, que es Jesucristo, es obediencia, entonces nuestros frutos son frutos de obediencia. Y fíjate que Cristo viene a ser para nosotros delante de nuestro Padre como un filtro, digo yo. Él es como un... Porque el momento en que mi Padre me coloca en Cristo, toda mi maldad, todo mi pecado, toda mi suciedad, toda mi impiedad, toda mi malicia, el Señor Jesucristo la limpia. Ese es el filtro. Y me presenta delante del Padre igualito a Él, sin mancha, sin pecado. Por más que mis pecados hayan sido rojos, ¿verdad? Como la grana, dice la Escritura, nos dejarán blancos como la nieve. Nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, viene a ser como un ácido que acaba y mata toda suciedad, que acaba con toda impiedad. De ahí cuando el Padre me coloca en Cristo, Él me filtra y me presenta al Padre Santo y puro. Por esto es que la obediencia de Cristo se me imputa a mí, porque la obediencia de Cristo delante de mi Padre me ha hecho obediente. Y lo mismo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la santidad, la justicia, la verdad, la prosperidad, la abundancia, la sabiduría y todo lo que Cristo es, yo soy. ¿Por qué? Porque así como por su obediencia yo fui constituido obediente, yo fui constituido justo. Fíjate, yo recibo el fruto de su obediencia. Él obedece y yo soy declarado justo. Adán desobedeció y yo fui declarado injusto. El Señor Jesucristo obedece y yo soy declarado justo. El Señor Jesucristo paga por mis pecados y yo soy declarado santo. El Señor Jesucristo recibe todos mis males y yo recibo todas sus bendiciones. ¡Qué regalo tan maravilloso! Esta es la salvación tan grande a la cual nosotros no podemos dejar de prestar atención. Esta salvación tan grande lo que hace es que nosotros, hermanos, escapemos de la ley, escapemos de lo que no quedaría más remedio para Dios si es que no tuviésemos a Jesucristo. Por eso es que el versículo 2, ¿no es cierto? El versículo 3 de Hebreos nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos de una salvación tan grande? Es decir, Cristo es nuestra puerta de escape a la justa retribución que tú y yo deberíamos recibir por todas nuestras transgresiones y desobediencias aún en el día de hoy. ¿Qué te parece? Es decir, si nosotros no tenemos a Jesucristo, todavía estamos bajo transgresión y bajo desobediencia y todavía tú tienes que recibir justa retribución. Pero los que estamos en Cristo y los que nos apropiamos de Cristo, ya hemos sido condenados, ya hemos sido juzgados, ya toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Es decir, todas mis transgresiones y todas mis desobediencias ya recibieron justa retribución en Cristo, en la cruz del Calvario. Yo ya no tengo que preocuparme de que el Señor me juzgue por mis transgresiones y desobediencias, porque Cristo ya pagó la justa retribución de todas mis maldades. Pero si no hay Cristo en mi vida, entonces yo soy el que tengo que pagar las consecuencias de toda transgresión y desobediencia. Y yo soy el que tengo que pagar la justa retribución. ¿Y qué va a haber? Todos los males que efectivamente hoy nosotros podemos estar sufriendo, hermanos.
Por esto es que tenemos que ser más diligentes en entender esta palabra que nuestro Padre nos ha dado. Por eso es que nosotros tenemos que ser más diligentes. Fíjate, en lugar de estos versículos ser versículos de condenación, son versículos de vida y versículos de paz y versículos de reconciliación con nuestro Padre, porque nuestro Padre nos dice, chicos, por favor no se olviden que Cristo ya pagó todos los pecados por ustedes y aquí ustedes o caminan en la gracia o caminan en la ley. Si caminan en la ley, ya no tienen a Cristo. Y si es que ya no tienen a Cristo y están caminando en la ley, ahora ustedes son responsables por toda transgresión y desobediencia. Y yo, por ser justo, si no hay Cristo en ustedes, yo tengo que pagarles a ustedes con una justa retribución. Pero no se olviden que como yo sé que no hay nadie que efectivamente pueda ser santo y justo delante de mí por sus propios méritos, chicos, no se olviden que yo les he enviado a mi amado Hijo Jesucristo para que Él cargue con todos sus pecados, para que Él muera por ustedes, para que Él reciba todos sus males y para que ustedes reciban todos los bienes por el amor que yo les tengo. Por favor, no se deslicen, no caigan de la gracia, pero para eso presten atención con más diligencia a las cosas que yo les he dicho. ¿Qué les parece? ¿Este es un regalo de Dios o no es un regalo de Dios? Entonces, lo que dice Efesios 2, 15, 16, que el Señor abolió en su carne las enemistades, que Él abolió en su carne la ley de los mandamientos, por eso es que ya nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Él abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, tanto de los religiosos judíos como de los paganos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz, mediante la muerte de ese viejo hombre, reconciliar con Dios a ambos. Así que Cristo nos reconcilió con Dios. El sacrificio de Cristo nos reconcilia con Dios. Ya nosotros somos amigos de Dios por la obra de Cristo. Ya nosotros somos obedientes a Dios por la obediencia de Cristo. Ya nosotros somos santos delante de Dios por la santidad de Cristo. Ya nosotros somos justos delante de Dios por la justicia de Cristo. Entonces, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, matando en ellas las enemistades. No te olvides que la salvación que Cristo es, esta salvación tan grande que fue dicha por el propio Señor, la Escritura nos dice que si la ley fue dada por medio de los ángeles, realmente fue cumplida a rajatabla por Dios, ¿cómo no será cumplida la gracia cuando el propio Señor Jesucristo vino a este mundo a hablarnos de la gracia? Ya no mandó ángeles, sino vino solito Él. ¿Cómo Él no cumplirá su palabra y cómo Él no hará honor a su palabra de acuerdo a lo que, por ejemplo, nos muestra Isaías 53, en donde Él te recuerda que para que no estés ya bajo la maldición de la ley, ni tengas que recibir la justa retribución por tus maldades y por tus pecados, Él te dice lo siguiente: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y Él soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y Él fue molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas nosotros fuimos sanados. No te olvides, todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor, nuestro Padre, hizo recaer sobre su amado Hijo la iniquidad de todos nosotros. Y en el versículo 11 dice:
mi siervo justo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. A esto es lo que el Señor se refiere cuando te dice que no descuidemos una salvación tan grande, porque Él ha cargado todas nuestras iniquidades y Él no quiere que tú te hagas responsable por todos tus pecados, por todos tus delitos, porque Él sabe que aun cuando eres responsable de aquello, tú eres incapaz de poder delante del Señor ejercer justicia, y por eso Él te mandó su justicia divina, que es Cristo, para que cargue con todo por amor a ti, y tú ahora te aferres a su provisión y efectivamente extraigas todos sus beneficios. Por esto es tan importante, hermanos, que nosotros atendamos a la palabra del Señor con diligencia. 3 versículos con los cuales nos podríamos estar quedando a hablar todo el día, toda la próxima semana y todos los años. Nos demuestran que todavía nosotros no tocamos ni la superficie de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿No será que efectivamente hoy los milagros, las señales y los prodigios que muchas veces necesitamos no se nos hacen manifiestos? Porque no estamos extrayendo la sustancia de ellos, que es Cristo y sus beneficios. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.